Moltes gràcies, señora presidenta, señor comisari. En primer lugar, quisiera sumar mi recuerdo a todas las víctimas de los incendios de semanas atrás, así como agradecer el trabajo de los bomberos italianos, franceses, españoles, que se sumaron a sus colegas portugueses en la lucha contra el fuego. Agradecerle también, señor comisario, la pronta respuesta para poner todos los medios posibles para ayudar en esta lucha. Los bosques que se incendian son víctimas del cambio climático, pero son, de hecho, también causantes, a su manera, del cambio climático. Un ejemplo. En España, entre 2005 y 2015, los incendios emitieron 15 millones de toneladas de CO2. Por eso, nuestra actitud no puede ser pasiva ante la situación de los bosques sureuropeos. Son bosques muy distintos a los del norte. Por ello, necesitan una gestión diferente, mucho más activa, que mantenga el bosque limpio y su entorno habitado. El bosque mediterráneo no es una simple plantación de árboles. Necesitamos dotarnos de una estrategia forestal mucho más ambiciosa y adaptada, que sea un obstáculo al fuego, un instrumento más de lucha contra el cambio climático y que evite así que nuestros bosques sean puro combustible para unos fuegos que, como ya se ha dicho, elevan nuestras emisiones y atacan nuestro futuro. Trabajemos más en el día a día, preventivamente, lo decía usted, señor comisario, para que los servicios de la Comisión y de los Estados miembros en materia de emergencias estén alerta, pero no trabajen. Muchas gracias, señor comisario.